Vive, Él vive, por siempre reinará. Vive, Él vive, mi Cristo vivo está. Aleluya, Oh, 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 aleluya. 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 Oh, oh, oh,
estoy, mi alma a ti entrego, tuyo soy, Señor. Aquí estoy, con manos alzadas vengo, pues tú todo lo diste por mí. Aquí estoy, mi alma a ti entrego, tuyo soy, Señor. Aquí estoy, con manos alzadas vengo, pues tú todo lo diste por mí. Aquí estoy, mi alma a ti entrego, tuyo soy, Señor. Aquí estoy, con manos alzadas vengo, pues tú todo lo diste por mí. Aquí estoy, mi alma a ti entrego, tuyo soy, Señor. Aquí estoy, con manos alzadas vengo, pues tú todo lo diste por mí. Aquí estoy, mi alma a ti entrego, tuyo soy, Señor. ¿Qué puedo hacer? ¿Qué puedo decir? Te ofrezco mi corazón completamente a ti. Jesucristo, reinas con poder, soberano, victorioso Rey. Ni la muerte pudo detener tu poder para vencer. Dios de lo imposible, te adoramos, eres invencible, soberano, tuya es toda la gloria, tuyo es todo el honor. Jesucristo, reinas con poder, soberano, victorioso Rey. Ni la muerte pudo detener tu poder para vencer. Dios de lo imposible, te adoramos, eres invencible, soberano, tuya es toda la gloria, tuyo es todo el honor, tuya es toda la gloria, tuyo es todo el honor.
todo el honor. Dios de lo imposible, te adoramos. Eres invencible, soberano. Tuya es toda la gloria. Tuyo es todo el honor. Tuya es toda la gloria. Tuyo es todo el honor. Shalom, Iglesia del Avivamiento. Es una bendición poder dirigirme a ustedes una vez más. En este primer domingo del mes de abril, deseamos que la mano del Señor sea protegiendo, defendiendo y sea prosperando el camino, la vida y el hogar de cada uno de ustedes. Que este tiempo que vamos a disfrutar juntos en compañía de la palabra de Dios nos inspire, nos desafíe a seguir creciendo en la vida espiritual y en nuestra relación con el Señor. Hace un año aproximadamente nosotros traíamos una palabra a la iglesia acerca de un personaje bíblico muy interesante llamado Lot. Y hace unos días el Señor me hizo volver a aquella misma palabra y repensar acerca de las actitudes que podemos tener cuando se nos demanda decisiones urgentes y precisas en la vida. Yo creo que estamos experimentando un tiempo de definición de nuestra vida espiritual y en todos los aspectos. Por lo tanto, no podemos tomar actitudes irresponsables acerca de nuestra vida espiritual, acerca de nuestra familia, acerca de nuestro futuro, de nuestra eternidad en Dios. La palabra de Dios en Génesis capítulo 19, versículo 16, nos dice lo siguiente: como él se demoraba, los varones los asieron de la mano, a él, a su mujer y a sus 2 hijas, según la misericordia de Jehová para con él. Lo sacaron y lo pusieron fuera de la ciudad. Pueda el Señor hacernos andar en línea con la verdad de su palabra que acabamos de leer. Amado Señor, queremos pedir que esta palabra nos sacuda las estructuras más íntimas de nuestro ser y que todos seamos responsables ante ti acerca de nuestras decisiones, de nuestros actos, de nuestras actitudes. Oh Dios, queremos en este tiempo de decisiones gubernamentales a nivel mundial, decisiones que autoridades están tomando acerca de la vida de la población y decisiones que nos afectan en muchas áreas. Nosotros queremos decidir en ti y decidir de la mejor manera. Queremos tener la sabiduría de lo alto para decidir a favor de nuestra vida espiritual, a favor de nuestra casa, a favor de nuestra ciudad y de nuestra nación. Ayúdanos, Dios, te necesitamos. Enséñanos, oh Señor, y guíanos por el buen camino, porque tú eres nuestro Dios y nuestro Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Muy bien. Es interesante que nuestro Señor Jesús,
cuando de su sermón profético, en Lucas capítulo 17, hace mención a 3 personajes que debemos recordar en vista a los tiempos actuales. Son palabras de Jesús que necesitan la mayor y la mejor consideración de nuestra parte. El primer personaje que Jesús hace mención es Noé, el que construyó el arca para salvar a su familia, salvar a su vida en el diluvio que venía sobre la tierra. Lucas 17, versículos 26 y 27, nos dice: ¿cómo fue en los días de Noé? Así también será en los días del Hijo del Hombre. Comían, bebían, se casaban y se daban en casamiento, hasta el día en que entró Noé en el arca y vino el diluvio y los destruyó a todos. Jesús nos pide que recordemos a este personaje, a su experiencia de vida y a lo que tuvo que hacer por mando de Dios, a la decisión que tuvo que tomar una vez que Dios habló a su corazón, y por su decisión salvó su vida y salvó la vida de su familia. El otro personaje es Lot, el que escapó de Sodoma, de la destrucción que vino sobre Sodoma y Gomorra, y escapó de aquella destrucción por pura gracia de Dios. Los versículos 28 y 29 de Lucas 17, Jesús continúa diciendo: asimismo, como sucedió en los días de Lot, cuando comían, bebían, compraban, vendían, plantaban, edificaban. Pero el día en que Lot salió de Sodoma, llovió del cielo fuego y azufre y los destruyó a todos. ¡Wow! Es la segunda persona que Jesús hace mención y dice: en los días de Lot. De igual manera, los días del Hijo del Hombre serán semejantes. La tercera persona a quien Dios hace mención, mejor, Jesús hace mención en su sermón profético, es la mujer de Lot, que miró hacia atrás, que desobedeció a Dios y tomó una decisión tonta de mirar hacia atrás la destrucción de Sodoma y de Gomorra. En Lucas 17, versículo 32, Jesús dice sencillamente: acordaos de la mujer de Lot. ¡Wow! Vamos a pensar aquí en Lot. Vamos a recordar a él viviendo en la Sodoma sentenciada. El fuego y el azufre ya estaban preparados para Sodoma, pero Lot se demora en Sodoma durante el conteo regresivo. Él fue, de hecho, un remolón. ¿Qué es un remolón? Un remolón es un flojo. Es alguien que huye del trabajo maliciosamente. Remolonear es rehusar hacer algo por pura flojera o por pereza. Y vamos a ver que esta fue la actitud de Lot. Él se demoró maliciosamente. Él no quería tomar la decisión en su vida. Ahora, ¿cuándo remoloneó Lot?
cuando era el tiempo para la acción decisiva. Cuando su tío Abraham estaba orando por él estaba viviendo cómodamente en esta Sodoma pervertida que se iba a destruir. ¿Cuándo fue que él se demoró? Cuando los mensajeros celestiales lo instaban a que saliera lo más pronto posible de Sodoma. ¿Cuándo es que Lot está demorándose flojamente, perezosamente, indefinido en su vida espiritual? Cuando el juicio ya estaba inminente. Cuando él sabía que era mejor no demorarse, no remolonear. El comentarista bíblico Ryle, hablando acerca de esa actitud de Lot, nos dice algo interesante. Lot fue lento cuando debería haber sido rápido. Él estaba yendo hacia atrás cuando él debería saber que debería marchar hacia adelante. Él estaba holgazaneando cuando debería apresurarse. Él estaba indiferente cuando debería mostrarse activo. ¡Wow! Ahora, ¿por qué remoloneó Lot? Es otra pregunta que se nos viene a la mente. En primer lugar, él lo hizo así porque había tomado una decisión equivocada temprano en su vida. En Génesis capítulo 13, versículos de 5 a 11, nos da detalles acerca de esa actitud apresurada, equivocada, cuando Job tempranamente en su vida definió la historia de su vida. Dice el texto: también Lot, que iba con Abraham, tenía ovejas, vacas y tiendas, y la tierra no era suficiente para que habitaran juntos, pues sus posesiones eran muchas y no podían habitar en el mismo lugar. Hubo contienda entre los pastores del ganado de Abraham y los pastores del ganado de Lot. El cananeo y el ferezeo habitaban entonces en la tierra. Entonces Abraham dijo a Lot: no haya altercado ahora entre nosotros dos, ni entre mis pastores y los tuyos, porque somos hermanos. ¿No está toda la tierra delante de ti? Yo te ruego que te apartes de mí. Si vas a mano izquierda, yo iré a la derecha. Y si vas a mano derecha, yo iré a la izquierda. Alzó Lot sus ojos y vio toda la llanura del Jordán. Toda ella era de riego, como el huerto de Jehová, como la tierra de Egipto en dirección a Zoar, antes que Jehová destruyera Sodoma y Gomorra. Entonces Lot escogió para sí toda la llanura del Jordán. Se fue pues Lot hacia el oriente y se apartaron el uno del otro. ¡Wow! Aquí vemos la primera actitud de Lot que va a proporcionar que sea este hombre relajado, perezoso en las decisiones espirituales en su vida, y lo que tiene que definir de verdad en su vida. Estamos pensando aquí, ¿por qué es que Lot remoloneó? La primera cosa, él vivía muy bien con su tío, y mientras él convivía con Abraham,
Él prosperó, tenía muchos bienes. La bendición de Dios sobre Abraham le tocaba a él también. Él estaba debajo de la cobertura de su tío y por lo tanto era beneficiario de todas las bendiciones que venían sobre Abraham. Mas hubo esta situación y cuando les tocó tomar la decisión, porque había dificultad entre sus pastores, Lot mira las llanuras del Jordán y en dirección a Sodoma y Gomorra, él puso la mirada y vio que aquella tierra era como el huerto del Edén y se interesó en lo mejor. Decidió entonces buscar aquella dirección y se aparta del padre de la fe, se apartó de la cobertura espiritual de su tío y se fue en dirección a Sodoma y Gomorra. Pero hay algo más interesante que necesitamos ver en este mismo capítulo. Voy a repetir el versículo 11 y voy a leer hasta el versículo 13. Génesis 13, de 11 a 13, dice lo siguiente: entonces Lot escogió para sí toda la llanura del Jordán. Se fue pues Lot hacia el oriente y se apartaron el uno del otro. Abraham acampó en la tierra de Canaán, en tanto que Lot habitó en las ciudades de la llanura y fue poniendo sus tiendas hasta Sodoma. Pero los habitantes de Sodoma eran malos y cometían horribles pecados contra Jehová. Qué triste. Lot se va acercando a Sodoma. Había tomado la decisión de salir de la bendición, de la cobertura del padre de la fe, Abraham. Y ahora pon su mirada en dirección a Sodoma. En Sodoma él va a criar a su familia. En Sodoma él va a guardar sus tesoros. En Sodoma él va a poner su vida y va a alcanzar comunión con los pecadores de Sodoma. Hizo de Sodoma su hogar. De repente, los ángeles de Dios, intentando apresurar a Lot a salir de Sodoma, él se sentía demasiado viejo como para empezar otra vez. A veces tomamos esta actitud de postergar y postergar y postergar, porque pensamos que ya no hay tiempo para retomar nuestra vida, para recomenzar. Muchos están postergando y postergando flojamente las decisiones espirituales de su vida, porque creen que ya son demasiado viejos para eso, porque de repente piensan que no hay cómo retomar la vida una vez más. Salir de Sodoma significaba dejar todo lo que tenía allá y emprender algo nuevo en su historia de vida. Esos días de cuarentena, de repente nos dimos cuenta de que guardar dinero en el banco, comprar, vender, almacenar, no son las cosas más importantes de la vida. Sabía otro día de un hijo de un empresario en Brasil, mucha plata, 33 años, falleció por el coronavirus y teniendo tanta plata, tantos años por vivir, 33
33 años y ya no está aquí. Esa situación de estar en cuarentena, guardados en la casa, impedidos de movernos, de ir quizás a un restaurante comer algo que nos agrade y tener que estar en la sencillez de nuestra casa y darnos cuenta de que hay tesoros más grandes, hay cosas más valiosas en la vida. Lot se demoraba a salir de Sodoma, porque de repente estaba muy cómodo allí. Tenía todo, tenía su familia, tenía sus bienes, se había instalado allá y de repente ya estaba muy influenciado por Sodoma. ¿Sabe? Muchos están postergando su vida espiritual como Lot. Saben mucho de la verdad, saben mucho más de lo que la viven. Pueden hasta creer en el cielo, pero no lo están anhelando, no lo están deseando. Saben que el tiempo es muy corto, pero viven como si fueran a vivir mucho tiempo, como si el tiempo fuera muy largo, y están edificando sus vidas solamente con la mirada en las cosas de aquí abajo. Quizás hasta comprenden la lucha y la batalla que se traba, pero quizás pueden hasta asociarse con el enemigo en medio a estas luchas. Algunos dicen amar a Cristo, pero no viven para Él. ¿Cómo estamos aprovechando nuestro tiempo en esta cuarentena? ¿Hemos puesto al día nuestra lectura bíblica? ¿Estamos acercándonos más al Señor? ¿Estamos disfrutando de su compañía? ¿Estamos buscando su rostro? ¿Estamos invocando su presencia? ¿Estamos saturando nuestras casas de alabanza, de adoración? ¿Estamos tomando aceite y poniendo en los dinteles de las puertas y proclamando la realidad del Salmo 91 sobre nuestras vidas? ¿Sabe? Muchos, como Lot, están impregnados de Sodoma y se están demorando a decidir en su vida espiritual. Amados, Dios hace su parte para preservarnos de la destrucción venidera. El Evangelio nos dice eso. Jesús murió y resucitó para darnos vida. La proclamación del Evangelio es poder de Dios para todo aquel que cree a Cristo. Por eso Pablo dice, yo no tengo vergüenza del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación de todo aquel que cree. Dios hizo su parte. El Espíritu Santo aún hoy día sigue convenciendo de pecado, de justicia y de juicio, llamando a todos los hombres a que vengan a Dios, a que se arrepientan. ¿Sabe? Hoy día más que nunca, hombres y mujeres de Dios, siervos del Dios Altísimo, están desafiando a toda la humanidad, en todas las lenguas, y convocando al pueblo a volver su corazón hacia Dios. Lo cierto es que debemos dejar de postergar, debemos dejar de remolonear, porque ni el tiempo, ni la muerte, ni el juicio remolonean.
delante de nosotros el juicio venidero se acerca y no podemos postergar. El desafío, pues, es que decidamos por el reino de Dios, decidamos por Cristo, decidamos por la Biblia y reaccionemos antes que sea demasiado tarde en nuestra historia de vida. Las señales de la venida de Cristo están por doquier y somos llamados a tomar decisiones de peso en nuestra vida. Quiero desafiar a que usted invierta tiempo con el Todopoderoso y aprovechando este tiempo en que tenemos mucho tiempo, podamos buscar el rostro de Dios y decidir a favor de nuestras vidas, de nuestras familias, y ponernos en la brecha para que otros reaccionen y tomen la decisión preciosa de servir a Cristo, de entregarse al Todopoderoso, de arrepentirse de su vida de pecado y poder así nacer de nuevo por la fe en la obra bendita de Jesucristo en la cruz del Calvario, permitiendo que su pecado sea lavado por la sangre bendita de Jesús. Puede el Señor hacernos vivir en línea con las verdades preciosas de su santa palabra que acabamos de meditar. Amén. Queremos aprovechar este momento también para presentar al Señor nuestras ofrendas, nuestros diezmos, primicias, lo que hemos preparado de antemano para presentar al Señor. Es verdad que Dios demandaba a cada varón en Israel que no se presentara delante de Él con manos vacías. Dios determinó que nosotros pudiéramos participar de su obra a través de las provisiones que podemos entregar para que haya alimento en su casa, para que haya provisión en su casa y así el reino de Dios pueda ser extendido. Todos sabemos que la iglesia del Señor no vive por subvención del Estado. No hay otros recursos que la iglesia del Señor Jesús pueda recibir para moverse aquí en la tierra. El texto más conocido acerca de esta ordenanza de Dios a su pueblo está en el libro de las profecías de Malaquías, en el capítulo 3, versículo 10, leemos así: traed todos los diezmos al alfolí, y haya alimento en mi casa. Y probadme ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos, si no os abriré las ventanas de los cielos y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. Qué promesa tremenda de parte de Dios. Dios arriesga su reputación, su palabra, al decir al pueblo de Israel: probadme ahora en esto, hagan un test conmigo, hagan una prueba y vean si soy o no fiel para cumplir con mi parte, porque nuestra parte es entregar con fidelidad los diezmos, con generosidad nuestras ofrendas y con honra al sacerdote las primicias. Dios es fiel por cumplir su parte y nosotros somos llamados a cumplir nuestra parte. Es verdad, como decíamos otro día, hay mucha gente que puede tener opiniones contrarias, pero no nos movemos por lo que diga el hombre, nos movemos por lo que dice la palabra de Dios. Y cuando llegamos a la palabra de Dios,
vemos que el tema dinero es un tema sobremodo espiritual. Es uno de los temas más espirituales de la Biblia. Y escuche, en la Biblia no encontramos un solo relato de una persona que murió porque cantó mal, o porque predicó mal, o porque hizo alguna cosa en el reino de Dios de una mala manera. Pero nos asombramos de ver que la Biblia tiene registros de personas que murieron porque ofrendaron mal, porque tentaron al Señor, porque se levantaron en rebeldía contra Él, porque mintieron al Espíritu Santo de Dios. Entonces, este es un tema sobremodo relevante e importante para nosotros. Cuando entregamos con fidelidad nuestros diezmos, nuestras ofrendas, estamos diciendo al Señor: nuestros tiempos están en tus manos, nuestras vidas pertenecen a ti, lo que somos y lo que tenemos pertenece a ti. Confiamos en ti, y porque confiamos en tu provisión, en tus cuidados y en tu ayuda, nos levantamos para obedecer a tu palabra en nuestras vidas. Tome en sus manos la ofrenda familiar, sus diezmos, porque vamos a orar en este momento. Amado Padre Celestial, queremos presentar a ti nuestras ofrendas, nuestros diezmos, las primicias, oh Señor, y pedir en el nombre de Jesús que tú pongas tu sello de respaldo, de ayuda, de provisión sobrenatural. Que tú, Señor, vengas confirmando tu palabra, porque sabemos que tú eres fiel. Y queremos pedir, Señor, que nos hagas fieles cada vez más a este momento tan especial, el momento de la entrega de los diezmos y de nuestras ofrendas. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Ahora pongámonos de pie y oremos al Señor. Que la gracia del Señor Jesús, que el amor de Dios el Padre, la comunión íntima del Espíritu Santo de Dios, reine sobre cada vida, sobre cada corazón, sobre cada familia que abre sus puertas para recibir la administración de la palabra. En nombre para gloria de Cristo. Amén. Amén. Shalom, iglesia.